Al concluir el siglo XIX, la República Argentina se visualiza como los Estados Unidos del Sur y Buenos Aires era recalificada como la Atenas del Plata o el París sudamericano. El desarrollo intelectual alcanzado permitió el impulso decisivo de una original renovación estética protagonizada por el modernismo literario, junto con el cual florece una filosofía con pretensiones académicas, la escuela positivista con su singular impacto institucional en la educación, el derecho y las ciencias de la salud. Bajo esa atmósfera cultural aparece la personalidad desbordante de José Ingenieros, un lúcido exponente de la inmigración que se convertiría en nuestro pensador más notorio dentro y fuera del país. Nacido en el sur de Italia hacia 1877, su familia emigra al Uruguay y en 1885 se trasladan definitivamente a la Argentina. El joven Ingenieros cursa su bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Funda con Leopoldo Lugones un periódico vanguardista y milita activamente en las filas del socialismo. Publicaba un diario que se llamaba La Reforma, un diario estudiantil. En 1893, durante la Revolución Radical de ese año, tomó a punta de revólver una comisaría en Bahía Blanca. Esa fue su única participación, por lo menos hasta donde yo sé, de tipo militar, en un hecho político. Ya como estudiante se distinguió como una persona de fuerte inteligencia, de fuerte carácter, combativo, reconocido por sus profesores, con una gran facilidad para escribir. El Partido Socialista también se convirtió prácticamente en una especie de impugnador de la política más reformista de Juan B. Justo, pero también de una posición a lo mejor esteticista. De hecho, La Montaña, el diario que sacó con Leopoldo Lugones, era un diario sumamente transgresor, en donde atacaban a todo el mundo. Tiene un famoso artículo que se llama Reptiles Burgueses, en donde trata así a las autoridades municipales, en donde toma el pelo al intendente Alcobendas. Cuando era estudiante, pide a las autoridades de la facultad que se le permita pagar su matrícula fuera del plazo reglamentario, invocando como causa de ello que no tenía dinero y sostenía en forma así muy absoluta que la miseria no podía ser un elemento que descalifique la condición de alumno regular de un estudiante. Se gradúa en medicina con una tesis sobre simulación de la locura que le dedicó al portero de la facultad. Y la simulación de la locura, que parece un atentado a la locura misma, muestra el desgarramiento que hay de las instituciones con referencia a la atención del enfermo. Locos eran todos, estaban todos juntos, los degenerados, los borrachos, los ciegos y los enfermos.
y se ve que el ordenamiento primero que hace Ingeniero junto con Veiga y Piñero, pujan por ordenar eso. Fue profesor de Psicología Experimental. Dirigió el Instituto de Criminología y la Sociedad Médica Argentina. Entre sus obras principales se encuentran Los Principios de Psicología, El hombre mediocre, Hacia una moral sin dogmas, Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía y Las fuerzas morales. En proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, explicita más que en Principios de Psicología su idea de la filosofía, es decir, una filosofía que no se alejara de la experiencia, sino que se construyera también como en ciencia a partir de hipótesis, hipótesis que fueran aceptables y que fueran verificables. Pensaba que la filosofía debía rehuir posiciones dogmáticas, que no podía apuntar a verdades inmutables y permanentes, puesto que la realidad es cambiante. Ingenieros intentó hacer una revisión de todo el pensamiento positivista finisecular, y creo que es un intento, la obra de él, buena parte de la obra de él, básicamente sus dos obras principales para mí, la evolución de las ideas en Argentina de 1918, la sociología argentina de 1920, el último intento de hacer una interpretación de la realidad nacional en base a categorías positivistas. Adhirió a la Revolución Rusa y al movimiento de la reforma universitaria que se irradió desde Córdoba a tantas latitudes. Acompaña un pensamiento científico y filosóficamente válido y se aleja de toda violencia, que supone el anarquismo romántico previo. Y las premisas de la reforma universitaria son estrictamente esas, ¿no? El corresponder con el desarrollo integral de las universidades, corresponder con los avances de la ciencia, elegir los profesores que corresponden, que no haya privilegios de casta o de familia, y bueno, esas son las premisas. Después queda impactado el pensamiento argentino con esta exaltación, pero a la vez con el camino que parecería confirmar la Revolución Rusa. Incluso, una cosa muy particular, ve a la experiencia educativa que está haciendo en Rusia como algo que estaba inspirado en los mismos ideales que la mejor tradición educativa argentina. Él compara a Lunacharsky, que es el ministro de Instrucción Pública ruso, con Sarmiento, cosa que hoy por hoy nos puede llamar la atención, pero que en esa época, dentro de ese universo de ideas, ese imaginario progresista de la Revolución Rusa, parecían de acá de Argentina posibles. Alcanzó una nombradía mundial que lo llevó a ser designado presidente de la Unión Latinoamericana, que propició la integración jurídica, económica y cultural de nuestras naciones. Ingenieros publicó sus trabajos en las más dispares revistas nacionales y extranjeras
y motorizó simultáneamente diversas publicaciones. En 1902 lanza sus Archivos de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría, que contó con especialistas de prestigio. En realidad, cuando él trabajaba en temas de criminológicos o psicológicos o medicina legal, había subyacente un pensamiento filosófico y un conjunto de problemáticas filosóficas. En esos años dominaba el pensamiento filosófico argentino el positivismo, pero ya comenzaban a insinuarse tibias reacciones antipositivistas. Por ejemplo, Alejandro Korr, que fue otro alienista, otro psiquiatra como ingenieros, y que tuvo una etapa positivista, ya empezó a insinuar la reacción antipositivista que luego se va a cristalizar con la obra de Francisco Romero. De tal manera que cuando él estaba inserto en problemas médicos, médico-legales, jurídicos, criminológicos, él tenía ahí cotidianamente en su quehacer intelectual problemas filosóficos. Una década después, luego de un fructífero exilio europeo y embargado por otras preocupaciones teóricas, se aboca a la tarea de fundar la Revista de Filosofía, donde primó la amplitud doctrinaria, recibiendo enjundiosas colaboraciones y comentarios de América y Europa. La revista se abrió a temas de candente avanzada como el pacifismo, la función de los intelectuales, la condición femenina, la teoría de la relatividad o el psicoanálisis, hasta convertirse en un baluarte de la prédica latinoamericanista. La apertura enorme que tiene a todo lo que pasa en el mundo, no solamente en Europa, sino en América, y no hay distinción de cultura ni de religión. Y además la colaboración de gente impensable, mucho contacto con España también, de modo que es una revista de una actualidad y de una universalidad notoria. En 1915, Ingenieros logra imprimir una gigantesca colección, La Cultura Argentina, donde pone al alcance del público la producción de autores locales y extranjeros que hubiesen escrito sobre el tema. Vende más de 1 millón de volúmenes de 150 títulos distintos, trascendiendo los límites fronterizos. Desde 1914 hasta su prematura y sorpresiva muerte, él se dedicó sobre todo a filosofía, y a filosofía en un sentido amplio, porque cuando él escribe La evolución de las ideas en la Argentina, está tratando de hacer justamente eso, una historia de las ideas. Por eso a veces su obra ha sido criticada por los historiadores, por aspectos metodológicos, por la forma como citaba, o por ausencia de citas, pero tal vez él no apuntaba a hacer una historia en el sentido tradicional de la historia positivista, rica en citas, rica en bibliografía, rica en documentos, sino que ya estaba girando a otra historia más conceptual, más ligada a la evolución del pensamiento, más que en datos concretos. Según ha sostenido Francisco Leocata, Ingenieros asume una actitud de rebeldía ante la mera erudición, insinuando un enfoque que satisfaga las variables políticas y económicas junto a su paralelismo con las corrientes filosóficas. En Argentina algunos de los esquemas de ingenieros positivistas han tenido bastante vigencia. Básicamente él ve a la Revolución de Mayo como la obra de una minoría jacobina, representada por Mariano Moreno, que es la portadora de los ideales de la Revolución Francesa, y que choca con las masas ignorantes del interior y las élites locales del interior que viven todavía en el mundo mental del colonialismo.
este esquema de ingeniero después en la historiografía de la izquierda argentina ha tenido mucha vigencia. Toda su actividad es al mismo tiempo científica y política, histórica y sociológica, y es todo al mismo tiempo, no es un erudito que se queda en un aspecto y que ignora el resto, ¿no? Es un hombre de su tiempo, de su país, de la humanidad. Así Ingenieros vino a iniciar dentro del pensamiento latinoamericano una tradición empeñada en vincular el mundo proclamadamente superior de las ideas con la dimensión irreverente de los conflictos sociales e internacionales para acentuar la afirmación de nuestra propia identidad continental. Ingenieros era un hijo de la idea del progreso, y en ese sentido era un creyente fervoroso de que el pensamiento filosófico tenía que ayudar a la construcción de una nación moderna. En este caso, como él la entendía, a la Argentina una nación semejante a las europeas. Él cree que se tienen que aplicar los avances sociológicos y de otro tipo que permiten comprender mejor la realidad a la solución de problemas concretos, básicamente a la organización de la cultura. Voy, don Jorge. Buenas noches, don José. Espere un momento. Usted hablaba hace un rato de un poema muy interesante escrito por una mujer. ¿Cierto? Tengo el gusto de presentarle a su autora, Alfonsina Storni, don José Ingenieros. Me alegro de conocerla. Además de haber cosechado una verdadera legión de discípulos, admiradores, simpatizantes y lectores, Ingenieros accedió al máximo lauro académico entre los filósofos y científicos argentinos, toda vez que sus obras, además de haberse editado prácticamente en todos los países de lengua hispana, han sido vertidas a numerosos idiomas. Y lo más relevante, se atrevió a distanciarse de posturas acomodaticias, comprometerse firmemente con la utopía y transformar el mismo campo intelectual. Creía en la fuerza de las ideas y por eso escribió tanto y por eso modula su pensamiento tantas veces, como se le ocurre a él que debe hacerlo, siempre con un eje permanente que es el mejoramiento de la sociedad. En ningún momento fue un escolástico estricto en el sentido de pertenecer a una cátedra, a un instituto, en tener una relación de discípulo a maestro muy estrecha. Más bien fue un hombre libre, disperso, que incursionó en varias disciplinas simultáneamente, con un apetito de lecturas extraordinaria, una tendencia a los viajes. El propio Ingenieros ya había contribuido a develar la supuesta incógnita sobre su extraordinaria capacidad laboral, en una época en que no existían las actuales facilidades para consagrarse a la investigación mediante becas, carreras u organismos ad hoc. Mi producción científica no ha sido nunca un medio de vida. El trabajo intelectual es mi lujo. Necesito consagrar las tardes al ejercicio de mi profesión para costearme durante la noche el vicio de leer y escribir. Lo practico entre las 10 de la noche y 5 de la mañana.
Generalmente leo y tomo notas. Escribo por rachas, sin distraerme del tema, hasta terminar el artículo o el libro. Mi fecundidad es el resultado de mi óptima salud. No conozco el desgano, la fatiga ni el mal humor. No recuerdo haber pasado un día en cama por enfermedad. Cuando más estudio, más ganas tengo de estudiar. En suma, tengo una buena máquina lubricada por lecturas incesantes y que trabaja siempre con regularidad, sin los sobresaltos accidentales de la inspiración. Si esta máquina aguanta 10 o 15 años más, podré cumplir un programa que ya me he trazado. Me ayuda a creerlo la completa felicidad que me rodea en el hogar, donde mi distracción más agradable consiste actualmente en ayudar a mi esposa a cambiarle los pañales a nuestra nena. Pongo en ello tanto interés como en leer a Aristóteles y a Kant. Como se ve, y aunque ello no contiene secreto alguno, soy un hombre sano, bueno y trabajador. El único inconveniente de mis hábitos consiste en que paso meses sin salir de día ni ver el sol. Esta vida nocturna puede vulnerar la salud, lo comprendo, y a nadie se la aconsejo, pero no podré variarla mientras necesite ejercer mi profesión para vivir. El lujo de estudiar y escribir me cuesta ese sacrificio. José Ingenieros muere en plena efervescencia creativa cuando apenas había alcanzado los 48 años de edad. Hay una pendularidad muchas veces en el juicio crítico de los intelectuales hacia los intelectuales del pasado. Él tuvo un momento de gran reconocimiento académico, de un gran prestigio, se lo consideró una figura fundamental, y luego pasó de moda, se lo criticó mucho, hubo artículos y estudios críticos demoliéndolo, pero probablemente las dos posiciones sean extremas y no del todo correctas. Seguramente en pocos años se hará un balance sereno y crítico de él. José Ingenieros es una figura que sigue imponiéndose por, digamos, la fuerza de sus ideas, por la intención ética que animó todo su actuar, además de los trabajos científicos en diferentes direcciones, ¿no? Como psicólogo, como sociólogo, como médico. Ingenieros forma parte de la tradición argentina, con sus defectos, con sus cosas positivas, con sus análisis más profundos y también con sus aspectos más negativos, su racismo, sus condiciones elitistas y hasta con sus rarezas intelectuales, reflejan un poco lo que fue toda una época de la intelectualidad argentina.